Yo le estaba diciendo a nuestra primera invitada que se reía viendo cómo hacíamos un chuminero, que claro, la música la llevas bien, sí. Directora de orquesta, colaboradora de La Explanada, tienes todos los galones. Elena Colina, bienvenida. Hola, Carlos. ¿Cómo llevas eso del baile? Porque en esa faceta te conocemos, pero en tus ratos libres. Pues es que cuando estoy dirigiendo también me muevo y también bailo. ¿Qué baile me recomendarías hacer tú si yo algún día me hiciera director de orquesta? Que no va a pasar, por lo que sea, pero... Bueno, pues vamos a empezar con algo como un vals, ¿no? Claro, porque yo me imagino, tengo boli, no tengo batuta, pero sería algo así, tú así como pues el de... 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y vas bailando así? Claro, claro. Esto lo hace mucho, claro, no es que yo sea muy asiduo a conciertos de cámara, pero, por ejemplo, el de Viena, que lo veo todos los años religiosamente, que el día 1 de enero el hombre se mueve mucho. Sí, es que hay que estar expresando con todo el cuerpo. Y además marca el tempo bien con las manitas, así. Sí. ¿Se dice tempo? Sí. Hasta en eso hemos acertado, fíjense. Eso que estamos de lunes, que nos vamos a equivocar a partir de ahora muchísimo, ya les pedimos disculpas por adelantado, saben que arrancar la semana no es fácil, pero es más fácil y más llevadero hacerlo con ustedes y también con Elena, que Elena no ha venido a hablarnos de lecciones de baile, pero bueno, de repente ya se ha convertido en una mujer que entiende casi de todo. Hoy vienes a hablar de Hugo Wolf. Hugo Wolf, sí. ¿Este hombre sabía bailar? Pues no lo sé, pero el pobrecito tenía una vida... trágica, ¿no? Muy trágica, muy difícil, muy triste. Bueno, pues vamos a empezar por lo más llamativo, ¿no? Lo más característico, y es sus romances. De hecho, tengo aquí apuntado que fue llamado romance de 3 picos toda su vida amorosa. Sí, es que fíjate, justo coincidió con que Pedro Antonio de Alarcón escribió la obra del sombrero de 3 picos. Y claro, es una obra corta española en la que se hablaba precisamente de todos los tejemanejes sentimentales de la sociedad del siglo XIX. Y precisamente hace mucha alusión a cómo fue la vida de Hugo Wolf. Y es que además él después, posteriormente, compuso una ópera que se tituló Der Corregidor. Entonces ahí está, porque del sombrero de 3 picos, que luego también lo hizo Falla Ballet y todo eso, al Corregidor y a su vida, por eso se llamó así. ¿Los romances que tuvo él eran secretos o eran vox populi? La gente de esa alta alcurnia que convivía con él y eran coetáneos de Hugo Wolf, ¿eran conocedores de todos los tejemanejes que tenía entre manos y entre las sábanas de su cama? Bueno, realmente tuvo un amor. Vale, ya empezamos bien. Un amor, y ese amor fue para toda la vida. Claro, al principio, como todos los amores, pues empieza sin que lo sepa nadie. Pero luego, que fue además con Melanie Keger. Pero es que Melanie Keger era la esposa de Henry Keger, que era amigo y mecenas de Hugo Wolf. Al principio no se enteró, tardó en enterarse 9 años, o sea que lo debieron de hacer muy bien. Un máster en esto de los amantes. Sí, pero luego al final se enteró, pero contra todo pronóstico nunca se divorció ni se separó de Melanie. Estaba muy enamorado. Pues no lo sé. Claro, nos estoy preguntando a la Elena como si ya hubiese formado parte, ¿no?, del triángulo amoroso. No lo sé, pero es que él nunca se separó de ella, siguió casado con ella, pero es que aquí lo chocante es que Henry Keger siguió siendo el mecenas de Hugo Wolf. O sea, que encima de mujer que fuma en pipa pone la cama. Claro, sí. Bueno, madre mía. Sí, esto es así. O sea, hay que igual vivir en esa época del romanticismo, no sabemos lo que se les pasaba en la mente, pero desde luego que Hugo Wolf por aquel entonces ya empezaba a estar bastante malito. Estaba de capa caída. Bueno, se puede decir que tenía una sífilis como un caballo, ¡Ah! Que desde bien joven pues la contrajo y claro, eso le pasó factura hasta que llegó a ser una neurosífilis. Entonces aquello le traía paranoias, una inestabilidad emocional importante
y piensa que Fleming no inventó la penicilina hasta 1928. Por lo tanto, estamos en finales, para que la gente claro, se sitúe, 1800, del siglo XIX, claro, 1884 sí, hasta el 90 también por ahí, y sí. pico. ¿Todo esto influyó en su obra? Muchísimo, porque precisamente era como que su tensión, o sea, la tensión que tenía su vida, la pasión, la ironía, pues todos esos elementos los utilizaba para los personajes de sus Lieder, que compuso más de 200, de sus ¿Qué óperas. son Lieder, para aquella gente que no lo sepa? Vale. Canciones en alemán. Vale. Continuando este paseo por la historia, has mencionado que tienes sífilis. Nosotros que nos agarramos como buena prensa y medio de comunicación a una tragedia, a una enfermedad como esta, esto le llevó esos problemas de salud mental, ese deterioro cognitivo, ¿cuándo empieza a aparecerle? Pues fíjate, cuando él está componiendo la ópera Manuel Venegas, entonces ahí ya se empieza a ver su deterioro y su incapacidad muchas veces para afrontar la vida. A nosotros nos han chivado que te teníamos que preguntar si hablábamos de Hugo Wolf por Mahler. Madre mía, Mahler. Claro, Pobrecito. ¿ves? Ya sabía yo que no íbamos a errar el tiro. ¿Qué pasó con Mahler y quién era Mahler? Si es que ya Mahler ya tenía su historia ya con Alma Mahler, o sea, encima le vino lo de Hugo Wolf. Claro, tú piensa una cosa, vamos a ponernos in situ, y es que en la Viena de aquel momento había dos bandos, los que les encantaba la música de Wagner y los que le encantaban la música de Brahms, y aquello era una confrontación constante. Entonces Hugo Wolf, una de las veces que visitó a Mahler, pues encontró una partitura de Anton Rubinstein. ¡Buah! Aquello, cuando lo vio Hugo Wolf, bueno, además es que odiaba literalmente la música de Anton Rubinstein, porque, a ver, Rubinstein no era de Brahms. Rubinstein no era del maquillaje, ¿no? No. Ah, vale. Yo estaba ahí preocupado, digo, a ver si lo puedo ver. No, esa es Elena Rubinstein. Ah, vale, Elena Rubinstein no es la misma. No tiene nada que ver con Anton Rubinstein, que era el compositor. Entonces, claro, no quería a Brahms, pero tampoco le gustaba la música de Wagner, pero odiaba la música de Wagner. Y claro, y este Wolf, que era pro Wagner, pues aquello pensaba, era su pensamiento, nada más lejos, o sea, que no tiene nada que ver. Él pensaba que la música de Anton Rubinstein pues era una música como muy grandilocuente, entonces no le gustaba. Y este Mahler, ¿qué hizo? Pues al ver que estaba criticando las composiciones de Anton Rubinstein, fue a por la obra de Hugo Wolf. Aquello fue, para Hugo Wolf, fue como si le hiciesen una tumba, o sea, le sentó fatal, fatal. Has mencionado también algo de alucinaciones. No queríamos tampoco desperdiciar, ¿no?, la oportunidad de hablar de más males ajenos. ¿Cuándo empiezan esas alucinaciones? ¿Cómo son? Pues son realmente muy problemáticas. Y es que al final él piensa que él es el director de la ópera de Viena, era Mahler. Pero es que hasta el punto de que dijo que mataría a Mahler, que mataría a una cantante, y que además él era el que organizaba... Un hombre pacífico. Totalmente, no veas. Él organizaba los ensayos, o sea, nada, estaba como el pobre fatal. Como las maracas de Machín, poco pues, menos. Con unos movimientos de cabeza. Este que bailaba hasta el suelo y no nosotros, señoras y señores. Sí. Imagino que todo esto tendría un final lógico, lo internarían y se solucionaría el problema, o al menos, bueno, pues tendrían ahí como una tregua de tranquilidad. Bueno, sí lo internaron, pero a los meses le dieron en el alta. Claro, jamás duró una flor 2 primaveras, no, ni un interno 2 años. No, y se intentó suicidar lanzándose al lago. ¿Lo consiguió? No lo consiguió. Hasta 1903 no murió, hasta ese febrero. ¿Cómo fueron sus últimos años entonces? Un horror, porque además es que ya perdió la movilidad, sus neuros todavía eran mucho más mayores, o sea, eran enormes,
lo pasó muy mal, sufrió muchísimo, muchísimo. Pero ¿sabes quién estuvo a su lado? Claro, yo iba a preguntarte por esto, porque al final yo quiero pensar y creer en la bondad humana y que haya un lado positivo, ¿no? Entonces, bueno, esta historia que estamos contando a modo de anécdota y con una parte intentamos amena y graciosa, pero realmente, bueno, es una tragedia austriaca. ¿Quién estuvo a su lado? ¿Quién permaneció ahí siempre? Pues mira, fue Melanie Kecher quien estuvo ahí a su lado y realmente, fíjate las cosas de la vida, el 76% de las mujeres que tienen una pareja que con algún problema, alguna enfermedad, se mantienen a su lado, ¿no? O sea, mejor dicho, las mujeres, el 1% o el 2% los dejan, mientras que el 76% de los hombres abandonan a las mujeres que están enfermas. Entonces, eso para Melanie Kecher, bueno, pues es muy plausible, ¿no? Porque aunque ella, 3 años después, en 1906, después de que él muriese, ella se suicidó, ella se quitó la vida. ¿Por qué? Porque tenía tanta culpa de haber tenido una relación estando casada con Henry, habiendo estado también con Hugo, pues no lo pudo soportar y se quitó la vida. Oye, qué pena. A lo largo de toda esta temporada estamos construyendo las historias al revés. Primero presentamos la anécdota, presentamos la historia y luego vamos a por quién hay detrás de todo ello. Seguramente muchas de nuestros espectadores, sobre todo los melómanos, sitúen alguna composición de Hugo Wolf y otros no tanto. ¿Quién fue realmente Hugo Wolf? Pues fue un compositor con muchísimo talento y gracias a él, gracias a su vida, podemos ver la parte más humana y ese talento tan sufridor y que lo pasa tan mal, pero que aún así sigue componiendo y sigue dando al mundo unas obras sensacionales. Pues con esto nos vamos a quedar. Te emplazamos a otro viaje por la música, pero será dentro de 2 semanas. Les vamos a poner ahí. ¿Tienes ya claro a quién nos vas a traer? No, todavía no, lo tengo que pensar. Ostras, pues tienes 2 semanas para hacerlo, pero no te duermas, Elena. No, nunca procrastino, Carlos. Muy bien. ¿Tú tienes algún miedo? Sí, a las arañas. Fíjate, mucho. te iba a preguntar si algún insecto. ¿A las abejas y a las avispas cómo lo llevas? No, bien, no tengo ¿Tú problema. eres generación abeja maya o posterior? Ay, yo soy abeja maya. Muy bien. A mí me encantaba. Mira, de hecho, hoy parece que le haya hecho un homenaje muy de amarillo. Me encanta la abeja maya. Tú te estarás preguntando, ¿por qué me pregunta esto, Carlos? No lo sé. Te voy a hacer cantar la sintonía, analizar la cabecera, para nada. Es para que veas con nosotros el siguiente vídeo y ya luego te marchas, pero, Venga. Elena, es que estamos en una granja. Ay, En la granja, además, tenemos a un chico que te admira muchísimo ahí. Alejandro, con los burritos. Alejandro, que ahora ya no está con